Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GCC correspondiente al 20 de diciembre de 2019, calendario económico. Esta mañana comenzamos con cifras en Alemania. Confianza del consumidor esa todavía no nos está mostrando una recuperación, como si lo hemos visto en la expectativa de los empresarios. Los consumidores continuaron deteriorándose. Esto, pues, digamos, de alguna manera genera dudas. Recuerden que Alemania soportó gran parte del 2019 con base en la fortaleza de su consumo interno, mientras se veía afectado por todo este tema de la guerra comercial de los Estados Unidos y China, y que veía como el sector industrial alemán pues se veía afectado. En otra noticia del día de hoy, se da a conocer la revisión de la cifra de crecimiento del Reino Unido del tercer trimestre. Esa revisión nos mostró pues que no fue del 1, sino del 1.1, no es sensible ese ajuste. De todas maneras, es el dato de crecimiento más bajo desde que tuvimos el tema de el referendo del Brexit. De aquí en adelante recuerden que en teoría el día de hoy el primer ministro Boris Johnson iba a hacer una votación en el Parlamento británico en la que iban a decidir, o más bien iban a dejar una restricción de que el proceso o el periodo de transición del modelo de relacionamiento del Reino Unido con el nuevo que van a tener con la Unión Europea, pues se pueda como ir, digamos, amortiguando. Si yo no dejo un periodo de transición amplio, muy probablemente pueda haber algunos problemas, y eso fue una de las razones por las que registramos esta semana esa caída de la libra esterlina desde niveles de casi 1.34 hacia 1.30, que es un fuerte movimiento. Por otro lado, hoy en Brasil, inflación incrementándose de acuerdo a lo estimado por el mercado desde niveles del 2.7 al 3.9. De todas maneras, recuerden que en Brasil la inflación objetivo es del 4,5%, con un rango que pues me permite estar en este 3.90, asegurando que está cumpliendo sus lineamientos de largo plazo. Ya Brasil anunció, o el Banco Central dijo que ya había finalizado ese ciclo bajista de tasas de interés, con lo que espera que se acelere, pero digamos que hoy obtuvieron unas noticias desde el lado de la cuenta corriente, pues que muestra que ese déficit se corrigió de manera acelerada. De alguna manera muestra que el crecimiento interno o la demanda interna pues todavía no está muy sólido. En México, las ventas minoristas muy por debajo de lo anticipado, 0.4% frente a una expectativa del 2.2%, una fuerte desaceleración para el mes de octubre. Como ya todos ustedes saben, se está alejando esa expectativa de un crecimiento del 2, que fue tan prometida por Andrés Manuel López Obrador, y más bien este año lo que vamos a tener un crecimiento del 0. El día de ayer, Banco Central confirmó expectativa de recorte de 25 puntos básicos, solamente 7.25, tasa de interés sigue siendo contractiva. En medio, pues obviamente estos incrementos salariales del 20 o 16% que ya tuvimos en 2019 y 20% que vamos a tener en el 2020, por eso Banco Central ha sido muy cauteloso y no le está ayudando a que la economía se acelere realmente. En el tema de México, lo interesante ha sido ya, pues ayer la votación de la Cámara de Representantes que aprobó finalmente el acuerdo de libre comercio, o el nuevo acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México y Canadá, pero queda pendiente ahora que el Senado de los Estados Unidos realice la misma decisión, y esta decisión el Senado ya advirtió que va a ser adoptada solo una vez pues haga el trámite del juicio en contra del presidente de los Estados Unidos. Este juicio, algunos dicen que solo va a tardar el mes de enero. Esto implicaría que la votación del Senado para aprobación del nuevo acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México se realizaría de febrero en adelante. Así que esto es una buena noticia, finalmente se destraba esta situación. Hoy en Estados Unidos tenemos las revisiones de crecimiento de tercer trimestre, no esperamos ningún tipo de sorpresa. Interesante, o más interesante, será la publicación de los indicadores de ingreso y gasto de los hogares en expectativas del 0.3 y 0.4% respectivamente. También el PCE, que es la medida preferida de inflación para la Reserva Federal. El mercado está anticipando una aceleración en el PCE total del 1.3 al 1.4, sigue alejado del 2%, es decir, Reserva Federal tiene suficiente tiempo para mantener esta política monetaria con tasa de referencia del 1.5 al 1.75, y esas adquisiciones de tesoros de corto plazo, T-bills, pues superiores a los 30 billones mensuales. Con respecto a el tema del PCE núcleo, el mercado anticipa una desaceleración, y hoy medición definitiva de la confianza que calcula la Universidad de Michigan, donde pues mantendría cerca de esos máximos recientes de casi 100 puntos. En Colombia,
Se tiene la reunión del Banco de la República, donde pues Jairo Alonso nos hablará un poco más sobre este tema. También las publicaciones de los indicadores de industria, de confianza de la industria y de los comerciantes. Recuerden que a diferencia de la confianza del consumidor que se debilitó obviamente en el mes de noviembre, el tema de la confianza de los comerciantes sí ha estado, digamos, muy fuerte a lo largo de los últimos 2 años. Cerraría la jornada a la 1 de la tarde en los Estados Unidos con la publicación de perforaciones petroleras, que ya empezó a haber algo de estabilización. Recuerden que este es un indicador que algunos no entienden muy bien si es un indicador adelantado o rezagado frente al mercado. Lo que nosotros hemos visto es que los productores en Estados Unidos responden a las señales de precios, es decir, este tema de perforaciones termina siendo un indicador rezagado y no adelantado como muchos lo quieren analizar. Entonces, el mayor nivel de precios de petróleo de las últimas semanas de alguna manera va a empezarse a ver próximamente en este tema de las perforaciones activas en los Estados Unidos. Eso es todo desde el punto de vista de los indicadores económicos. Mientras tanto, en los mercados accionarios ayer, que había comenzado una jornada relativamente plana, probablemente la votación de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos aprobando el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, le dio la razón suficiente para que se registrara la ruptura de los 3.200 puntos en el Standard & Poor's 500, nuevo máximo histórico entonces en las acciones de los Estados Unidos. Y hoy Europa abre pues con ese impulso, también valorizándose cerca del 0.5%. Indicador Stock 600, que es como el similar a la Standard & Poor's 500 para el caso europeo, también muy cerca de los máximos históricos, a solamente 0.2% de superarlo. Así que hoy arrancamos esta semana o este final ya de la última jornada de esta semana con noticias por lo menos o tendencia favorable en los mercados accionarios, y de manera especial hoy el volumen en Estados Unidos no va a ser bajo, va a ser un volumen alto, teniendo en cuenta los vencimientos de los contratos de futuros y de las opciones tanto para índices como para acciones. Es lo que se llama el Quadruple Wishing Day, que pues ocurre una vez al trimestre. Así que, contrario a lo que ocurre en nuestro mercado, en el mercado colombiano, en Estados Unidos, pues la expectativa es que el tema de volumen no sea un problema. Con respecto al tema de monedas, estamos viendo que el dólar se está fortaleciendo frente a las monedas de reserva en el mundo, especialmente el euro, que hoy está perdiendo el 0.25%. Frente a las monedas latinoamericanas no está registrando ese avance, las monedas latinoamericanas se han estabilizado en máximos desde los últimos 4 meses. Con respecto al tema petrolero, no ha podido el WTI superar los $61 el barril. Ayer, durante algún momento, aparentemente lo estuvo haciendo. Hoy otra vez tenemos algo de retroceso, 0.2, 0.3%, ya sea en el WTI o en el Brent. Recuerden que nuestra expectativa desde el punto de vista técnico es una señal alcista marcada el 25 de noviembre con posibles objetivos de 65, aunque desde el lado fundamental hemos resaltado numerosas ocasiones que en teoría ese nivel no sería sostenible. Esto es interesante teniendo en cuenta que el marco fiscal de mediano plazo en Colombia está contemplado para el año 2020 con un precio promedio de $70 para el caso del Brent. El Brent está en este momento en niveles de los 66. Si bien es cierto, no se ve lejos y puede en este rally llegar a ese nivel, y creemos que no es un nivel sostenible, así que tendrá que ser revisado a la baja. Y para cerrar el tema del mercado de renta fija en el mundo, tasas de tesoros a 10 años aún no han cambiado, no se han alejado de esos máximos desde el mes de agosto, que es niveles del 1.94, hoy algo de moderación, niveles del 1.93. Desde el punto de vista técnico, hay una alerta que hay que tener en cuenta y es la posible superación de la media móvil 200 al alza. Recuerden que eso es un indicador tradicional de eventualmente una nueva tendencia alcista o una activación de una nueva tendencia. La ruptura al alza obviamente pues nos indica que es para arriba, y tasas de interés por encima del 2%, como lo mencionábamos al día de ayer, a esos tesoros a 10 años, podría ser una de las razones para disparar una corrección del mercado accionario. Así que interesante continuarle haciendo seguimiento a este tipo de eventos. Ya hablamos sobre la revisión de datos de Estados Unidos de crecimiento, no esperamos ningún tipo de sorpresa. Ayer sí tuvimos una cifra no muy positiva desde el lado de los indicadores líderes,
continúa consolidándose la desaceleración para Estados Unidos. Nosotros creemos que incluso Estados Unidos podría estar creciendo a niveles del 1% solamente. El mercado habla del 1,5%. Este año estamos algo por encima del 2%. Entonces creemos que esta desaceleración mantendrá el tema de liquidez abierto totalmente por parte de la Reserva Federal. En Japón, la inflación aumentó de acuerdo a lo esperado, pero solamente está en el 0,5%. De todas maneras, es entendible que haya moderado un poco su sesgo expansivo el día de ayer. En el Reino Unido la tasa se mantuvo inalterada al 0,75. Seguramente van a estar a la espera de la nueva información ya esperando por lo menos que la menor incertidumbre acelere el tema de la inversión en el Reino Unido. Y como mencionábamos, otros factores de riesgo para esta economía tienen que ver con el nuevo referendo que quiere adelantar el Partido Nacionalista Escocés. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela. Recuerden hoy, nuevo máximo histórico en acciones en Estados Unidos, dólar se fortalece frente al euro, pero no frente a monedas latinoamericanas, petróleo se mantiene alto en $61 para el caso del WTI, necesitamos una ruptura para abrir la puerta hacia los 65 como próximo objetivo. Y en temas de renta fija estamos en máximos de tasas con una alerta que podría ser la posible ruptura del 2% para tesoros a 10 años. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Jairo Alonso y Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día de ayer, en la madrugada, la reforma tributaria fue aprobada en su totalidad por la plenaria de la Cámara de Representantes. La Cámara aprobó el mismo texto que se aprobó en el Senado, por lo cual no sería necesaria una conciliación y el proyecto deberá pasar a sanción del presidente Duque. Por otra parte, el jueves la mesa donde se define el incremento de salario mínimo para 2020 se levantó y no hubo un acuerdo entre empresarios ni sindicatos. Ambos se mantuvieron en las propuestas que habían planteado hace unos días de 5% y 8,1% respectivamente. Sorprendió que la ministra de Trabajo, Alicia Arango, propuso un ajuste de 5,2%. Ahora los sindicatos y empresarios realizarán mesas informales y bilaterales y encuentros por separado de cada gremio con el gobierno. Lo más probable es que no se llegue a un acuerdo y se defina el 30 de diciembre por decreto. Por último, hoy se llevará a cabo la última reunión del Banco de la República. El mercado espera que las tasas de política monetaria se mantengan inalteradas en 4,25. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. Recientemente se va a conocer el dato de PIB de Estados Unidos, el cual en línea con lo esperado por el mercado, el 2,1%, se mantiene como tal sólida el crecimiento del país norteamericano y podría seguir favoreciendo el comportamiento de los mercados el día de hoy. Por el lado del mercado accionario local, en la jornada del día de ayer, el Colcap siguió ganando valor, destacar principalmente que la medida de que se mantenga ese buen comportamiento a pesar de los bajos volúmenes, está en búsqueda de cerrar el año cerca al máximo del año, que estaríamos hablando que es de cerca de 1.666 puntos. Estamos a tan solo 20 puntos de este nivel, aunque consideramos que en caso que no se dé el día de hoy, estaremos bastante limitados en las próximas jornadas, teniendo en cuenta la disminución de los volúmenes de la época. El día de hoy, el índice colombiano podría seguir ganando valor, muy en línea con el comportamiento favorable de los mercados en el mundo, aunque moderado también por una caída de los volúmenes. Como lo mencionaba anteriormente, por el lado de los volúmenes negociados en la jornada del día de ayer se negociaron 89.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 26.000. La más valorizada fue Preferencial Cementos Argos con un 2,7% y la más desvalorizada fue Preferencial Villas con un 6,5%. Por el lado de noticias, ISA sigue y se mantiene cada vez más sólida y sigue creciendo y adquiriendo cada vez más líneas de transmisión en diferentes países. Ahora fue el caso de Brasil, donde se quedó CETEPI con un 15% de los kilómetros de líneas de conexión subastadas por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil, ANEEL, que contemplaban 2.470 nuevos kilómetros. Eso seguirá favoreciendo el buen desempeño de la compañía, ya que Brasil sigue siendo un país muy importante para esta. Por el lado de las recomendaciones en Celsi y Grupo Argos mostraron leves desvalorizaciones, mientras que Preferencial, Grupo Argos y
y Cemex ganaron un poco de valor. Consideramos como tal que se van a observar importantes movimientos a partir de las próximas jornadas, teniendo en cuenta los bajos volúmenes de negociación que se disminuyen cada vez más en los próximos días. Consideramos que el beta spread llega a máximos de lo que es del año, y eso podría generar fluctuaciones atípicas sobre algunas especies. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Canacol, la cual la jornada del día de ayer se valorizó un 2,2%, muestra un importante atractivo desde el punto de vista fundamental, donde la compañía ha incrementado cerca del 80% su producción año a año. Consideramos que la medida de que Canacol haga la ruptura de este nivel, cambiamos de recomendación de neutral a compra especulativa. Consideramos que hay un importante potencial de valorización sobre la especie, donde en la medida de que siga como tal incrementando su participación, principalmente con todos los tramos que está haciendo por el lado de Medellín, la especie podría seguir ganando valor. A su vez, cabe recordar que la compañía se consolida como el segundo mayor agente como de exploración y distribución de gas natural en el país, después de Ecopetrol. Como tal, consideramos que Canacol podría ser de las especies con mayor atractivo para el próximo año, y también hay que monitorear el tema de una posible recompra de acciones por parte del grupo. Y finalmente tenemos la acción de Cementos Argos, la cual en la jornada del día de ayer también ganó valor. Como tal, la especie ha seguido valorizándose y también muestra el mismo comportamiento de Canacol, donde podría dar un posible señal de cambio de tendencia, destacar principalmente Cementos Argos, que a pesar de la entrada en operación de la planta de Ecocementos, es decir, la planta de Corona Molins, esto no ha generado un impacto significativo en los precios en el mercado local, y aunque consideramos que el próximo año sí podría haber un mayor impacto. Como tal, no se ha visto un mayor ruido por la entrada en operación, y Cementos Argos no se podría verse no tan afectado por esa entrada en operación, y el cuarto trimestre del año podría reportar resultados un poco mejores a los esperados por el mercado inicialmente. En caso de que de señal de cambio de tendencia, estudiaremos si sería atractivo como tal cambiar de recomendación de neutral a compra. Cabe recordar otra noticia de Cementos Argos es la reciente venta que hizo de diferentes plantas en Estados Unidos para disminuir sus niveles de apalancamiento. Eso fue todo por el mercado accionario, y los dejamos con dólar con Daniel. Gracias, Raúl. Finalmente el dólar alcanzó durante la jornada de ayer el objetivo ese del 3.320. Hoy vemos algo de rebote hacia el 25. Como hemos informado, pues consideramos que este era como el objetivo que podría trazarse máximo viable en el corto plazo. Para cierre de año creemos que puede haber algún tipo de corrección a esta fuerte valorización que hemos registrado desde finales del mes de noviembre, momentos en los cuales se alcanzó a cotizar por encima de los 3.500, 3.540 más o menos el tema del dólar en Colombia. Hoy estamos casi 200 pesos por debajo de ese nivel, y con esa corrección cumple desde nuestro punto de vista con lo que podría ser un movimiento bajista normal en el mercado colombiano. Se negociaron 983 millones de dólares el día de ayer. Recuerden que la costumbre en nuestro mercado es cerca de 1.200, 1.300 millones. Estamos un 20 o 30% por debajo entonces de lo acostumbrado, y continuamos esperando descensos en este tema de volúmenes normal por la estación en la que estamos en este momento en el mercado colombiano, o la estacionalidad que se presenta normalmente. Eso es todo por el día de hoy en temas de divisas. Los dejamos con Jairo Alonso y Daniela para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos de 2 a 5 años. Favorecemos títulos con cupón fijo, mientras que para el corto plazo favorecemos títulos indexados a IBR con opción de diversificación en títulos IPC. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación, se presentan valorizaciones sobre casi todas las referencias con respecto al mes anterior, donde los que más se han valorizado son los títulos TSUR a plazos de 3 años, con cerca de 12 puntos básicos, y los que más se han desvalorizado son los títulos IBR a plazos de 1 año en 21 puntos básicos.
En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test a 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron respectivamente en 5.33 y 6.1003 respectivamente. La curva de test en pesos se desvalorizó 4.34 básicos en promedio. Los segmentos medio y largo fueron los más desvalorizados con 5.1 y 6.9 básicos respectivamente. La curva de test denominada en VR presentaron también desvalorizaciones de 3.07 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 11.600 millones a través del sistema transaccional y 437.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de IBR del mismo plazo. Eso es todo por el comité de hoy. De parte del Departamento de Estrategias, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Regresaremos con un nuevo comité a partir del 7 de enero del 2020. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informado. Muchas gracias.